Bueno, antes de comenzar, quería aclarar el tema de la actividad obligatoria, esta que hay que hacer, que nos piden hacer un CRUD, que sería la conexión entre un servidor de base de datos para almacenar, que nos almacene un usuario y una clave. Esta actividad, me dijeron de coordinación que es una actividad de investigación, digamos, es verdad, todavía no vimos esos temas, recién, digamos, lo vamos a ver y lo van a poder hacer de acá a 2 clases. Lo que sí va a estar ahí, digamos, no tiene vencimiento. Lo más importante es que lo que sí tienen que mantener al día son los ejercicios obligatorios, múltiple choice, eso sí, lo tienen que mantener al día y tienen vencimiento. Las actividades obligatorias no tienen vencimiento, pero está hecha como para que ustedes investiguen por su cuenta hasta que se den los temas. Y bueno, el que se anima a hacerlo, que lo haga, y el que no, ya vamos a ver esos temas. Igualmente en el aula virtual, si ustedes leen el contenido, está una parte de cómo lograr esa conexión. Bueno, ese era un tema que les quería comentar, que no se preocupen por esa actividad porque está ahí digamos, como de investigación. Y después, otro tema, le quería consultar a Nora Barria, que tenía unos inconvenientes con el módulo de frontend. Me comentaron que lo estaban viendo y se iban a comunicar con vos por novedades. No sé si tuviste alguna respuesta, ¿no? Pero estaba encaminado ese tema. Hola. Hola, ¿Me escuchan? Sí. Hola, profe. Hola a todos. Sí, Paula se comunicó conmigo y me dijo que lo iban a resolver entre lo que era antes de ayer y ayer, pero no me mandaron mensajes, o sea, mail o algo por el estilo. Okay. Pero mientras yo, por lo bueno, front ya, no sé, lo doy como un poco caducado, pero con backend, o sea, al menos ese módulo lo tengo abierto, se me cargó la parte de NetBeans bien, o sea, lo tengo habilitado, puedo hacer ejercicios, así que sí, avanzo con eso, porque lo de front yo sé que... Ok, sí, no te preocupes, avanza con eso, que eso está encaminado. Así que eso, quédate tranquila, que ya me dijeron que lo están viendo y demás y se van a comunicar con vos. Listo, buenísimo, gracias. Bueno, no de nada. Bueno, comenzamos. Hoy vamos a comenzar con la clase número 28, en la que vamos a ver cómo va a ser la conexión de Java con persistencia en base de datos. Vamos a ver la primera parte de un ejemplo sencillo. Vamos a comenzar con esto y después a lo largo de las clases vamos a ir aumentando un poco la dificultad. Lo primero que vamos a ver, para que ustedes tengan una segunda opción, en el aula virtual tienen algunos ejemplos, alguna teoría de MySQL. En esta clase vamos a ver lo que es otra opción que pueden tener para conectar Java con base de datos, que es lo que es JavaDB. Así que vamos a ver un ejemplo con la primera parte de un ejemplo de cómo vamos a conectar la base de datos con Java. Y bueno, la clase que viene vamos a terminar de completar este ejemplo, este ejercicio simple. Y después, bueno, las demás clases vamos a comenzar con armando de a poco un CRUD para poder hacer validaciones en formularios y demás. Bueno, comenzamos. Bueno, cómo crear una aplicación Java para gestión de base de datos, parte 1. Bueno, vamos a ir viendo paso por paso y vamos a ir creándola. Siguiendo los pasos que se muestran a continuación, vamos a poder crear una aplicación Java que gestione una simple lista con datos de personas, almacenada en una base de datos, de manera que persistan los datos de los contactos, aunque se cierre la aplicación.
Esta aplicación podrá servirnos de base para crear otras aplicaciones similares que realicen la gestión de otras bases de datos. Bueno, para poder completar, para la creación completa de la aplicación vamos a utilizar diferentes tecnologías. Vamos a utilizar Java como lenguaje de programación, NetBeans como entorno de desarrollo, el gestor de base de datos, como les comenté, en esta oportunidad para que tengan una segunda opción y sepan cómo una segunda opción de lo que les muestra el aula, vamos a usar JavaDB en esta oportunidad. Después MySQL lo vamos a retomar también. Bueno, y después estos tres tecnologías ya están incorporadas en el NetBeans, pero es JPA, Java Persistent API, como API para el acceso a la base de datos, JavaFX como API para la interfaz de usuario y SMBuilder como diseño de interfaz de usuario. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un proyecto Java, como lo vimos la clase pasada, ¿no? Creo que era la clase pasada que lo vimos, sí. Para crear un nuevo proyecto, vamos a ir a File, New Project Java, Java Application, y le vamos a asignar el nombre a este proyecto, Agenda Contactos. Así que, bueno, yo lo voy a ir a hacer. El que tiene NetBeans lo puede ir haciendo a la par mía. Si no, en sus casas lo van a ir haciendo. Si no, cuando, digamos, no ahora, sino después en sus casas lo van a ir haciendo. Y para la clase que viene vamos a terminar con la segunda parte. Esta va a ser la primera parte. Bueno, abrimos NetBeans. Vamos a File, New Project. Elegimos, como siempre, Java Application. Y le vamos a poner un nombre a esta conexión que se va a llamar Agenda Contactos. Yo creo que ya lo creé. Está bien, sí, le voy a llamar de diferentes maneras porque yo ya lo creé. Agenda Contactos. Contacto. 2010 por la comisión. Bueno, perfecto. Creamos y vamos a tener nuestro paquete creado, nuestro package, Agenda Contactos 2010. Nombre del package en minúscula, recuerden, public class, Agenda Contactos, digamos, me va a hacer de la misma manera con mayúscula. Y bueno, ya tienen el proyectito creado, que la primera parte de este programita creado. Bueno, base de datos JavaDB. Vamos a registro de la base de datos en NetBeans. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el fin de que la aplicación pueda ser fácilmente utilizable por cualquier usuario, sin necesidad de que tenga que disponer de un servidor de base de datos como MySQL, cuya instalación puede ser compleja para un usuario normal, se va a utilizar como gestor de base de datos el que incorpora Java, de manera que el usuario simplemente necesitará ejecutar la aplicación de la agenda de contactos para que pueda de la agenda de contactos para que pueda utilizarla sin necesidad de tener otros requisitos para usar una base de datos, ¿no? Java ofrece dentro de su kit de desarrollo el gestor de base de datos, JavaDB, que es una distribución por parte de Oracle de la base de datos Derby de Apache. Debemos tener en cuenta que el lenguaje SQL de JavaDB tiene ligeras diferencias con MySQL, muy poquitas diferencias, por lo que debemos tener en cuenta
bueno, ya después pueden investigar más sobre Java DB. Igual para el ejemplo que vamos a hacer no va a haber mucha diferencia. Para que la gestión de la base de datos de contacto resulte más cómoda, nos va a convenir registrar la base de datos en NetBeans. Esto lo podemos hacer cómodamente de la pestaña Services, seleccionando desde el menú contextual de elementos Databases la opción New Connection. Bueno, para conectar y para crear este entorno de base de datos desde NetBeans, vamos a hacer tal cual como nos indica acá este manual. Vamos a ir a la solapita Services. Vamos a ir a Databases y vamos a crear una nueva conexión. ¿No? Hasta ahí estamos bien. Luego vamos a seleccionar la opción Java DB Embedded, embebida, ¿no? Que significa que está embebida gestión de base de datos en el NetBeans, para utilizar el gestor de base de datos que se ha comentado anteriormente, de manera que no se requiere un servidor de base de datos externo a la aplicación que se está desarrollando. Si se prefiere utilizar un servidor de base de datos como MySQL, tenemos que seleccionar la opción correspondiente, ¿no? En este caso vamos a ver este ejemplo. Bueno, entonces vamos. Y seleccionamos Java DB embebida. Y vamos a la segunda parte, la otra parte. Perdón. Bueno, en la siguiente ventana de configuración de la conexión con la base de datos, tenemos que indicar la ruta a la carpeta donde vamos a crear el proyecto. Esta ruta, donde vamos a crear esta base de datos, con el nombre deseado para la base de datos. En este ejemplo es BD, base de datos, agenda contactos. El nombre de usuario. En el nombre de usuario vamos a indicar un usuario por defecto y una contraseña para ingresar a esa base de datos, puede ser cualquiera. Sí, que lo vamos a utilizar para autorizar la conexión a la base de datos. Después vamos a seleccionar la opción de recordar contraseña para que nos quede el acceso guardado, para que se almacene y no sea necesario introducirla cada vez que se desee hacer la conexión con esta base de datos desde el entorno de NetBeans. Y por último, en la URL del JDBC, cada vez que generamos una base de datos se va a generar un JDBC en el que le vamos a estar diciendo, vamos a añadir el texto punto y coma, create igual a true, a la dirección URL, que con esta sentencia lo que vamos a hacer es que vamos a crear la base de datos en caso de que no exista. Entonces, vamos a hacer los pasos. Primero, en Database, vamos a seleccionar la ruta. Siempre en NetBeans, recuerden que nos guardan documentos, NetBeans Project, nos guarda NetBeans Project, sí, nos va a guardar dónde va a estar la base de datos. Nos va a guardar todo ahí lo que queremos. Entonces pegamos la ruta donde queremos crear esta conexión a la base de datos que va a ser dentro del proyecto, ¿no? Que creemos que acabamos de crear en Java, porque queremos sincronizar el proyecto que acabamos de crear en Java, que está vacío, ¿no? Después lo vamos a llenar, con la conexión a la base de datos y queremos que esté todo en una misma carpeta. Entonces pegamos la ruta que la base de datos la quiero crear en la ubicación donde está mi proyecto que acabo de crear en Java. Y le agrego el nombre de la base de datos, como quiero que se va a llamar.
en este caso va a ser BD, agenda, contactos 2010. Bueno, luego le voy a asignar un usuario. Vamos a seguir el ejemplo, asignamos app. Le damos una clave cualquiera, recordar clave. Y al final del JDBC, para la correcta creación de la base de datos, vamos a agregarle punto y coma y la sentencia create y le asigno el valor true. Sin punto y coma al final. Punto y coma, create, true. Entonces, vamos a dar ahora next. Leandro, una consulta que no entendí bien qué es lo que hiciste en el último, en el URI. ¿Qué es lo que había y qué es lo que agregaste? Acá. JDBC URL. Atrás. Más atrás. Ahí, sí. Ahí. Sí. Acá. Porque ya había algo, ¿no? ¿Y qué pusiste? Ah, no, porque mira, cuando yo... No, ahí, ese último, IDBC, sí. Sí, acá ves en Database, vos pegás la ruta donde querés crear tu base de datos, que sería, ¿no? Esta ruta donde NetBeans te crea la base de datos, que sería, bueno, tu usuario, documentos, NetBeans Project y el nombre del proyecto donde querés crear la base de datos, que es mi proyecto en Java, que es Agenda Contactos 2010, yo le puse. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno, este es, digamos, el proyecto en Java. Cuando vos lo creás, ya te lo genera la carpeta acá, proyecto Java, Agenda Contactos 2010. Y yo quise crear mi base de datos, que es esta carpeta. La quiero crear dentro de mi carpeta de proyecto Java. Entonces, yo copio la ruta, la pego acá, en Database. Y cuando yo automáticamente la pego acá, se me replica abajo. Ah, sí, eso me había perdido. Sí, yo... Y después voy al final de la ruta. ¿Y después qué habéis agregado? Y le agrego esto. Punto y coma, create, igual a dos puntos, create. Ese punto y coma. Ah, punto y coma. Punto y coma, create, y le asigno el valor true. Al final de la sentencia. Y luego... Está bien. ¿Igual true o guión true? Ahí veo un guión, creo. No, es igual, se ve muy chiquito. A ver. Ah, se ve como un guión. Sí, es un igual. Punto y coma, create, igual true. Sí. Está bien, perfecto. Y ahí le das en next y te va a crear... Bueno, vamos a llegar a esta pantalla en el que, bueno, y ahí ya te va a crear dentro del proyecto en Java, te va a crear la carpeta con la base de datos que vamos a tener. Por el momento vamos a tener dos cosas vacías, ¿no? Porque estamos creando la estructura. Vamos a tener, por un lado, mi proyecto en Java, que se va a llamar, en este caso, va a estar dentro del NetBeans Project, Agenda Contactos 2010. Dentro de esta carpeta vamos a tener mi base de datos, porque quiero tener todo en una misma carpeta, porque después lo vamos a sincronizar. Vamos a tener mi base de datos, BD Agenda Contactos 2010. Por ahora tenemos eso armado. Bueno, después vamos a llegar a esta pantallita. Una vez que le damos a aceptar y confirmar, vamos a llegar a esta pantalla. Para JavaDB debes indicar el esquema de la base de datos que va a utilizar las herramientas de NetBeans. Por lo que vamos a dejar que aparezca por defecto, estos valores los vamos a dejar por defecto, va a aparecer el nombre del usuario que hayan creado, que es el utilizado para no indicar un usuario concreto de conexión a la base de datos. Ok, acá vamos a dejar el usuario que predeterminado que hayan creado el anterior paso. Entonces acá simplemente next. Next. Bueno, seguimos con lo demás. Bueno, en la siguiente ventana nos va a aparecer este cartel. En la siguiente ventana vamos a poder asignar un nombre a la conexión,
con la base de datos, aunque podemos dejar el por defecto. Siempre les recomiendo dejar el nombre por defecto. Dejamos el por defecto, finish. Finish. Ahora ya tenemos creada nuestra conexión con la base de datos, nuestra base de datos, ¿no? Que se va a crear, van a tener en la solapa services, databases, y va a estar acá. La vamos a encontrar acá, esta conexión. No, está bien. Vamos a tener nuestra conexión con la base de datos acá. Dentro, ahora vamos a ver cómo dentro de esta base de datos hay que crear las tablas y demás, y hay que armar la base de datos, ¿no? Pero la conexión ya estaría establecida y acá con estos pasos estaría conectado el proyecto Java que creé al principio en NetBeans con esta conexión a esta base de datos que por ahora está vacía. Seguimos. Bueno, ahora una vez finalizado este proceso, como les mostré, este proceso de registro de la base de datos en el NetBeans, va a aparecer nuestra conexión con la base de datos en el árbol Databases, y a partir de este momento será más sencillo realizar diversas operaciones con la base de datos desde el propio entorno de desarrollo NetBeans. Y también, bueno, podemos chequear que dentro de la carpeta donde tenemos nuestro proyecto NetBeans, podemos chequear que también se va a crear esta carpeta BD Agenda Contactos. Yo lo voy a crear, voy a chequear, ¿ves? BD Agenda Contactos está creada. Voy a borrar la anterior porque estamos trabajando con esta. Agenda Contactos de interés. Listo. Y acá voy a tener la base de datos. Bueno, ahora ya tenemos el entorno Java, digamos, proyecto Java creado, vacío, ¿no? Pero creado, conexión a la base de datos creada. Y bueno, y ahora el tercer paso, bueno, conexión a la base de datos y creada en la misma carpeta con mi proyecto Java, ahí se va a sincronizar. Y ahora el otro paso va a ser que la creación de las tablas. Las tablas que van a formar parte de la base de datos se van a crear desde el mismo NetBeans, utilizando un archivo SQL que contenga las sentencias SQL correspondientes a la creación de tablas. Con el fin de mantener organizado el código fuente de la aplicación, nos va a convenir crear un paquete que almacene el código SQL de manera separada del código Java, propio de la aplicación Java que se desarrollará posteriormente. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es volver a la pestaña Project y utilizar el menú contextual de la carpeta Source Package. ¿Viendo algo? Sí, utilizamos exactamente la carpeta Source Package para seleccionar la opción New Package e indicar el nombre para el paquete de fuentes que almacenará los archivos SQL. Un buen nombre puede ser el mismo que se ha utilizado para la aplicación, seguido de .sql. Bueno, ahora, ¿qué viene? Ahora tenemos que crear las tablas. Para eso tenemos que crear un archivo SQL. Vamos a la carpeta Project. Este es el lado de Services, es la conexión. La conexión ya está establecida. Ahora vamos a Project y dentro de, acá tenemos nuestro package en Java y las tablas las queremos crear en el mismo proyecto, ¿no? En el mismo package porque la vamos a relacionar con Java. Entonces, vamos a ir a Source Packages, New, Java Package. En realidad no en el mismo package, sino en otro package dentro del Source. Y en Java Package, New Java Package, entonces acá vamos a ponerle el nombre de nuestro paquete, que va a ser Agenda Contactos 2010.SQL.
contactos 2010.sql. Siempre recuerden que acá el nombre del package va a .sql porque va a ser un archivo para SQL. Y automáticamente nos lo va a crear ya nos lo va a crear en nuestra carpeta contenedora de proyectos. Bueno, hacemos clic en Finish. Y ven que tengo dentro de mi source, tengo otro package chiquitito acá, de otro color, diferente al de JavaScript, porque va a ser de tipo SQL, este package. Pero lo vamos a tener en la misma raíz. Acá. Bueno, seguimos. Bueno, dentro de esta carpeta, bueno, vamos a crear dentro de esta carpeta un archivo SQL, ¿no? Asimismo, dentro del package SQL, esto funciona igual que Java. En Java, primero creamos el paquete y dentro del paquete un archivo .java. En el caso de SQL lo mismo, creamos el paquete y dentro del mismo creamos un archivo .sql. Bueno, vamos a crear dentro de esta carpeta un archivo SQL desde el menú contextual usando la opción New Other Categories SQL File. O New SQL File, si esta opción, si la usan por primera vez, les va a aparecer el primer tipo de opciones. Si la usan, digamos, si ya la han usado alguna vez, les va a aparecer New SQL File directamente. Vamos a asignar un nombre del archivo, por ejemplo, creación tablas. Una vez abierto el archivo, nos tenemos que asegurar que en la parte de arriba de la conexión tenemos el archivo abierto, ahora lo vamos a ver, y en la parte de arriba vamos a seleccionar la conexión de nuestra base de datos, que la creamos en la carpeta Services. Vamos a asociar este archivo de SQL con la conexión a nuestra base de datos que ya hemos creado. Y ahora vamos a ver cómo la asociamos, es bastante sencillo. Esto lo vamos a hacer para que la ejecución de las sentencias SQL que nosotros escribamos en nuestro archivo SQL se ejecuten sobre la conexión de base de datos deseada. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a crear una tabla para almacenar una serie de datos de personas. Los datos que se indicarán no tendrán mucho sentido en algunos casos, pero como va a ser una tabla de ejemplos, se van a crear diferentes tipos de datos. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de datos que vamos a crear. Y también vamos a crear tablas, digamos, vamos a crear una tabla con personas y otras tablas con provincias, ¿no? Y van a estar relacionadas las dos tablas entre sí. Entonces, vamos al package de base de datos. Vamos a ir a New, Other, y en Other vamos a ir a Other de vuelta. ¿Ven? Yo puse Other, vamos a Other de vuelta. Tienen que seguir la ruta de esta, ¿no? De acá. Esta ruta, New Other, en categorías Other nuevamente. Other nuevamente y SQL File. Ahí voy a tener mi archivo SQL. Y simplemente le doy Next. Next. Y bueno, le vamos a poner un nombre al archivo, que podría ser creación tablas. Y le damos Finish. Bueno, entonces acá se creó un
nuevo archivo SQL dentro de mi package SQL y dentro de la source donde tengo también mi package de tipo Java. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, en este archivo vamos a crear las tablas, ¿no? Y primero vamos a seleccionar la conexión a la base de datos que queramos, que en este caso es la única que tenemos. Así que seleccionamos nuestra conexión. O sea que lo que estamos diciendo acá es que estas tablas que vamos a crear ahora se van a conectar con la base de datos que nosotros tenemos acá en Services y automáticamente se van a agregar acá, a este lugar donde dice tablas. Cuando la agreguemos, si yo selecciono la conexión, las tablas que vayamos a crear ahora en nuestro proyecto se van a asociar automáticamente con la conexión de mi base de datos que ya he creado. Bueno, seguimos. En un minutito. En un minuto. Me pidieron una pinita. Bueno, seguimos. Bueno, una vez que tenemos esta, acá el archivo de .sql, vamos a crear las tablas. Entonces, las tablas, por ejemplo, vamos a usar este ejemplo, ya vamos a ver, ahora vamos a ir viendo cómo se crearon, pero vamos a usar el siguiente script SQL que se va a encargar de crear nuestras tablas a nuestro proyecto. Yo se los voy a pasar, los tengo en un archivito. Los voy a pasar, los tengo acá en este archivo tablas. Les voy a estar pasando, simplemente
Me confundo con Linux, entonces ahí está. Bueno, se los voy a estar pasando. Simplemente lo que vamos a hacer es crear, ¿no? Pegar en este archivo nuestras tablas para poder crearlas y vamos a ver un poquito cómo están creadas. Vamos a crear una tabla provincia, una tabla persona. La tabla provincia va a tener un ID, el atributo ID, que va a ser nuestra clave, va a ser nuestra clave, nuestra primary key. La diferencia con MySQL simplemente es muy poco, simplemente esto es que, bueno, le tenemos que indicar el tipo de ID, que el tipo de atributo que va a tener esa tabla. ID va a ser tipo entero, va a ser no nulo, y para marcarla como clave primaria se utiliza esta sentencia: generated always as identity. Esta es la única diferencia que hay con MySQL. Después todo lo demás es así. Y bueno, para relacionar una tabla con la otra, vamos a decir que la ID de la tabla provincia, como primary key, ¿no? Lo vamos a relacionar de esta manera, para tener la relación entre las dos tablas. Y luego vamos a ir agregando, ¿no?, los tipos de datos de la tabla, de cada columna. En este caso, también tenemos la tabla persona. La tabla persona, que va a tener nombre, ID, apellido, teléfono, email. Vamos a usar varchar, integer, todo eso es lo mismo. Salario, vamos a decirle que sea decimal. Jubilado va a ser un booleano, o sea que va a ser true si es jubilado y va a ser false si no es jubilado. Bueno, vamos a tener también un char para la foto, y acá vamos a tener la relación en el que vamos a, con esta sentencia constraint, es la sentencia que indica la clave foránea, la relación entre una tabla y la otra. Y bueno, en este caso, la tabla provincia se va a relacionar con el ID provincia, y acá la tabla persona con el ID persona. Y va a hacer referencia con una clave foránea a la tabla provincia. Se hace de esta manera. Así es como va a estar creada la tabla. Yo después le voy a pasar este archivo para que lo vean mejor. Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces podemos ver que cada tabla dispone de un campo ID como identificador para cada registro, que es autonumérico y que se utilizará como clave primaria de cada tabla. Es el clave ID, como les comentaba, se utiliza como clave primaria con la estructura que les acabo de comentar, que es generated double as identity, para que sea la clave primaria, los campos ID. También lo mismo en la tabla persona, ven que los dos están creados de esa manera.
Bueno, utilizar la clave primaria de cada tabla. Ahí puedes ver que la declaración de este tipo autonumérico es Generated Always as Identity. Es diferente a MySQL, por lo que si la base de datos se desea conectar a un servidor MySQL, se deben modificar algunos aspectos del lenguaje SQL como este. Son algunos detalles que hay que modificar, pero la verdad que son muy pocos. Bueno, observamos también que no solo se ha creado columnas de tipo bar chart, sino también algunos de tipo numérico con distintos tamaños, integer, small int, decimal, etc. Así como la columna jubilado, que acabamos de ver que es de tipo boolean, o la fecha de nacimiento, que es de tipo date, para poder conocer cómo se pueden gestionar esos otros tipos de datos desde Java. Bueno, la relación entre las dos tablas la vamos a realizar, la vamos a llevar a cabo mediante una clave foránea, provincia de la tabla persona, que hará referencia a un valor numérico entero correspondiente a un ID de la tabla provincia, Así que como vemos, las claves foráneas, ¿no?, se van a relacionar de esta manera: constraint provincia persona se va a relacionar con el ID de provincia de las dos tablas, ¿no? De esta manera vamos a relacionar estas dos tablas. Bueno, una vez que tenemos las tablas creadas, lo que tenemos que hacer es presionar sobre el botón de Run SQL, que está en la misma solapita, para que nos genere estas tablas, para que me corra el script y me arme estas tablas asociadas a este archivo. Entonces, vamos a generar acá, lo ven, está muy chiquitito, vamos a apretar sobre Run SQL. Y una vez que me corre el script, ya van a estar las tablas creadas, como muestra la figura. Como resultado de la ejecución debería aparecer en las pestañas Services las tablas que se han creado, y vamos a seguir desplegando y vamos a poder ir viendo el contenido de cada una de las columnas. Entonces, esto lo vamos a chequear. Services, abrimos. App. Dentro de la carpeta Tables vamos a tener creadas la tabla persona con sus datos y la tabla provincia con sus datos. Ya esta tabla, esta base de datos van a estar conectadas a nuestra base de datos, que también van a estar asociadas a nuestro proyecto Java. Bueno, la primera parte de este proyectito es hasta acá: creación de tablas, conexión con la base de datos y creación de tablas. Digamos, lo que vimos hoy es conexión, crear proyecto Java, conectar ese proyecto con una base de datos, conectar la base de datos y crear tablas en la base de datos. Lo que vamos a ver la clase que viene va a ser toda la parte de Java, de cómo vamos a interactuar con esta base de datos utilizando código Java. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, voy a ir tomando lista. Hasta acá vamos a dejarlo porque si no, si empezamos con Java ahora ya no vamos a llegar. Cada uno en sus casas. Me gustaría que para la clase que viene hayan llegado a ver las tablas. Hayan llegado hasta esta parte de ver las tablas. Así, bueno, lo continuamos en conjunto. Bueno, yo lo continúo y después puedan llegar también a terminar este proyectito básico de conexión a una base de datos. Acá me dicen que no tienen JavaDB. Sí. JavaDB. Sí, Leandro, yo te quería hacer
Sí, déjame que contesto esto del Java Dev, que No, también yo tengo Java Dev. decía Java que Dev. también te quería hacer una consulta. Sí, 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 ahora lo vemos. Te quería contestar a... Sí, sí, yo te quería hacer. Sí, decime. No, que también tenía un problema parecido, que yo te estaba siguiendo lo que ibas haciendo de crear la base de datos, y Sí, cuando en Services le di Create Connection, crear una base de datos, sí. me decía que no podía esto, cannot establish connection to JDB, Derby, y después la ruta de la base de datos. Puede ser que esté haciendo algo mal, que no era Create Connection, porque lo busqué el error y me dice que es que no es un problema de la ruta quizás que le estoy pasando, pero le pasé la misma ruta que le pasaste Fíjate, vos. C users, el usuario de mi computadora. ¿cómo lo... Quizás Claro, ahí le estoy un tema con pifiando en algo. las barras las tenés así, quizás las tenés al revés. Sí, puede ser que sea. Sí, JDBC, C users, el nombre de mi máquina, documentos Sí, NetBeans. y al último, Creo que lo puse igual. Después, eh, y a lo último, punto y coma, create, y es igual a true. sí, 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 sí. Y me dice como que no me encuentra la base de datos, pero en teoría si le ponemos create true la debería crear. Claro, la debería crear exactamente. A vos te lo guarda ahí en ese. Te lo guarda en la carpeta donde, en documentos, todo lo. El Admin Project. Sí, sí, el proyecto está creado en documentos, NetBeans Project, agenda contactos, y ahí le puse que tendría que crear la carpeta BD agenda contactos. Después si no lo reviso, pero Si no, es un revisalo. problema de las rutas, pero Sí, me mandame. pareció raro eso, que llegué hasta... Sí, no hay nada raro, ¿eh? Y como acá nos comentaba la compañera que dice que no tengo Java Dev, Java Dev incorporado con el NetBeans. Quizás no instalaste el paquete correcto del más completo, digamos, de NetBeans más JDK. Ustedes si buscan NetBeans más JDK, quizás no tengan el paquete completo o algo por el estilo. NetBeans más JDK lo buscan. Primer link que aparece y se descargan el de 64 bits, el más completo, el de 326 megas. Lo descargan y lo instalan y deberían tener todo, no hay ningún nada raro. En lo que es el de Netanel, en tu caso, pasame las capturas, lo que puedas, primero chequealo, chequeé la ruta y demás, y si no, pasame las capturas, o si no, probá reinstalando, sí, como dice Daniela, reinstalándolo. Ah, bueno, Si acá un querés ahora compañero. comparto pantalla. Sí, dale, ¿Querés que dale, comparta si dale, lo ves? dale, dale, así lo vemos. Acá, a ver, toda la Este momento pantalla. me pasaba que tenía un problema con el uso del horario UTF-8, creo que era, tuve que ponerlo en false, esa propiedad de conectar en el link con MySQL y hoy me anduvo. Pero bueno, lo hice hace unos meses, capaz de eso. ¿Ahí ven la pantalla? Sí. Sí, fíjate, ¿Ves yo? sí. Acá me aparece este error. Fíjate que Cannot establish connection to esto no creo C que sea, users, Netanel, documentos. sí, no creo que sea esto, pero fíjate que poner otro usuario, no sé, que no se llama admin. Poner otro usuario. No, no, viste aquí dice username. Acá, Sí, no sé, app sí, cualquier otro usuario. Arriba tenés. app. Sí, o eso, o la clave es lo mismo. Arriba tenés user, NetBeans, Sí. documentos. Y acá C user, Netanel, documentos, agenda, create true. Debería funcionar, ¿o no? Yo le doy next. Sí, déjame que estoy variando. Users. Sí, debería funcionar bien, porque es igual a como lo tengo yo. C user. Yo acá lo Antes creé de. así. Database, new connection.
¿Eso estaría bien o no? El driver file. Nuevo, Sí, esto estaría bien. A ver, mostrame la carpeta donde tenés app, mostrame la carpeta donde tenés los archivos. esta. Sí. En el BINS, agenda de contacto, es de los que no lo viene, ahora anda NetBeans. para atrás, un poquito más para atrás. Agenda de contactos. Ah, y recién ahora estás creando la base de datos, está bien, no te la está creando. Sí, Derby. por eso. ¿Será algo que le falta a NetBeans? Que Es no, bárbaro. Eh, no acepta la base de datos. sí, la verdad que la primera vez que lo veo este tema, pero debería tomarlo. ¿Sí? No, no veo algo que te esté faltando. A ver, para que voy a chequear una cosa. De users. Y vos lo instalaste desde el completo, ¿no? El NetBeans más JDK, todo lo mismo. Sí, lo tenía de cuando había hecho el codo a codo anterior de Java. Justamente acá me abrió los ejercicios que habíamos Ah, hecho ok. ya. A ver, Quizás le falta alguna actualización, no sé. y puede ser, sí, puede ser. Hace una cosa, sí, reinstalalo, pero no veo nada raro, ¿eh? La base de datos. Desinstalalo, si podés borrar las carpetas también y volver a instalar. Volver a instalar el paquete completo, viste, NetBeans más JDK. No, y debería funcionar porque no hay nada raro. Yo les digo, yo lo instalé ahora, no es que lo venía usando de antes. Siempre intento descargarlo de vuelta en cada curso. Así que quizás sí te falta alguna actualización, algo te debe faltar seguramente. Pruebo, Probalo, pruebo si no, eso, pruebo correrle alguna actualización a ver si hay algo que falte. Dale. sí. Sí, porque lo que veo estás haciendo lo mismo que hago yo. Debería funcionarte. Acá hay algo que dice el compañero Luciano Zurdo, que a él le pasó lo mismo y tenía un problema con el horario. La verdad que nunca lo vi este tema, pero bueno, ahí capaz si te sirve algo para probar. Y si no, bueno, reinstalalo y cualquier cosa mandamos un mail y lo vemos, a ver qué puede llegar a ser. Bueno, después ya, sí, también Daniel Lauracio tuvo problemas. Sí, les recomiendo hacer eso. Yo no hice más que eso, me instalé el paquete completo y hice los pasos que acabo de mostrar, no tengo más nada configurado. Así que debería funcionarles con eso. Bueno, vamos a tomar lista. Diana Chávez. Presente. ¿Qué pasó? Ah, ok. Voy a cambiar. Un minuto, tenía que cambiar de planilla. Ahora sí. Bueno, Camila Ensberg. Cecilia Suárez. Micaela Natacha Ruiz. Presente. Melanie Molina. Javier Anair Torres Herrera. Presente. Brenda Carolina Silva. Micaela Belén Moyo. María de los Milagros Garófalo.
Diana Elizabeth Di Stefano. Joana Stephanie López. Presente. Stefan Hansuk. Para Stefan Hansuk. Ahí está, Netanel presente. Agustín García Dumas. Presente. Joaquín Casado Faral. Mariano Belgrano. Gregory Albornoz. Mariano Gabriel Rosa. Presente. Martín José Krenzer. Luis Luciano Zurdo. Presente. Martín Pérez. Sí. Presente. Leandro, Bueno, me lo me recordás por olvidé de correo. mandarte así el mail te del martes. agrego. Pasar por presente. correo. Así te lo agrego. Dale. Bueno, Daniela Vanessa Blobrazo, presente. Mora García Álvarez. Clara Caribey Castellano Torres. Presente. Diana Lospice. Yamila Vaca Bustos. Claudia Balmaceda. Alejandro Raúl Toledo. Elías Montenegro. Fernando Badel. Leandro, disculpa. Sí. Martín Krenzer está en el chat y dice si le podemos pasar el presente porque no le funciona el micrófono. Ah, sí, perfecto. Sí. Ahí se lo paso. Ahí lo vi, ahí lo veo. Le puso. Martín Krenzer. Fernando Badel. Cristian Ricardo Linares. Diego Mutsuo Yasutake. Presente. José Domingo Zorrilla Olivares. María del Pilar Becerra. Eliana Melina Bordón Segovia. Milagros Tibisay Sánchez Campos. María Soledad Escobar Benítez. Presente. Magalé Eugenia Iglesias. Magalí Mailén Gracia. Presente. Maru dice que está. María Eugenia muchas Iglesias. gracias por avisar. Adelina Castro Andrés. Igual, digamos, si se me llega a pasar alguno, me envía el correo y los agrego, no se hagan problema con eso. Lola Forges. Solange Laura Limachi Barra. Presente. Lucía Casim. Josefina Cacciatore. Victoria Belén Pedrerol.
Presente. Agustina Verónica. Sosa. Pablo Damián Escobar. Lola Forges Vego dice presente. Presente, pero... Ok, ahí le agrego. Forges. Bueno, Pablo Damián Escobar. Nora Fernanda Barria, sí. Presente. Sí. Maximiliano Bustos. Marco Yupanqui. Nicolás Alejandro Magnic. Juan Carlos Cerrudo. Sergio Ferro. Quiroga Leandro. Marcelo Peralta. Presente. Leandro Quiroga está presente. Quiroga presente. Sí. Bueno. Ahí... Hace un rato lo vi en el canal. Listo. Gracias por avisar. Como vive en la provincia de Mendoza, digamos, tenía problemas con el tema del temporal del día de ayer. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por avisar, así no le queda el ausente. Quiroga. Bueno, Julio Molina. Ahí está, Leandro Quiroga, perfecto. Mancilla Muñoz. Bueno, si me llega ya, como siempre, como saben, me llega a faltar alguno, me mandan correo y lo agrego, eso no hay drama. No sé si hay alguna consulta más que quieran hacer. Si no hay consultas... Sí, te hago una consulta. ¿Cuándo finalizaría la cursada? La cursada finaliza, digamos, no estoy seguro si va a ser, las últimas clases van a ser cursadas o se les va a enviar el material o algún ejercicio o algún TP. La verdad que eso no lo tengo muy en claro todavía, pero fecha oficial de fin de curso es el 28 de diciembre. Yo calculo que las fechas de las fiestas y demás, no sé, antes del 25 o después del 20, por ahí, no sé, no estoy seguro si se les va a obligar a asistir a las clases o si va a haber clases, o simplemente se les va a mandar material por correo, alguna actividad y demás. Yo calculo que va a ser como esta segunda opción que les comento. Pero la fecha oficial de término de clases es el 28 de diciembre. ¿Y este curso tiene una continuidad para el año próximo? Puede ser que haya otros cursos de otros temas, pero este termina este año y bueno, todos los que hayan tenido, bueno, toda la cursada completa, ejercitaciones y vayan a probar el último examen, van a tener una certificación. Así que sí, termina este año, van a tener una certificación y también hay varias empresas detrás de este proyecto de Codo a Codo, así que seguramente sus datos van a quedar en una base de datos en las que se les va a entregar a todos los que tengan la certificación, se les va a enviar a diferentes empresas que buscan, la verdad que muchos estos tipos de puestos y lo van a llamar para una entrevista. Después ahí en la entrevista, bueno, ustedes se tienen que desempeñar de la mejor manera para poder quedar en el puesto, pero está bueno porque está atrás todo, hay muchas empresas atrás de este proyecto y bueno, ya automáticamente cuando tienen la certificación, sus datos van hacia todas las diferentes empresas que buscan candidatos. Así que
Dale, muchas gracias. Seguramente el año que viene, sí, se arme, no sé si se va a repetir este curso, para los que lo quieran volver a hacer o para nuevas personas, y también se van a agregar más cursos, ¿no? Seguramente. Bueno, gracias. No, de nada. Así que, bueno, si no tienen alguna otra consulta, algo que quieran plantear, nos vemos, estamos en contacto el próximo martes para seguir viendo la segunda parte de este ejercicio. Y bueno, buen fin de para todos. Buen fin de, profe. Chao, buen fin de. Chao a todos.